Elara, lárgate de esta casa ahora mismo. Es por tu mala suerte que nuestra familia ha acabado así. El dedo de mi suegra apuntaba hacia la puerta principal. Suegra, he pasado 20 años en esta casa. 20 años en los que no has servido para nada. Su voz estridente resonó por todo el callejón. Vi cómo las ventanas de las casas vecinas se abrían una a una. Agaché la cabeza. Una maleta era todo lo que tenía. La lluvia comenzó a caer sobre mis hombros. Después de dedicar 20 años a esa casa, fui desechada como basura. Con solo deudas a mi nombre, mi marido ya se había dado a la fuga. Esta historia comienza ese día. Antes de empezar la historia, por favor, suscríbete y dale a me gusta. Si me dices en los comentarios desde qué región estás escuchando, el búho blanco te enviará buena suerte. 150.000 euros de deuda. Cuando escuché esa cifra por primera vez no podía creer lo que oía. La voz de un hombre desconocido salió del teléfono. Dijo que era de una agencia de cobro de deudas. Un préstamo a nombre de Elara con un principal de 110.000 euros que con los intereses asciende a un total de 148.000 euros. Además hay 40.000 euros transferidos desde una cuenta a nombre de su suegra. ¿De qué está hablando? Yo nunca he pedido un préstamo. Según los documentos está a su nombre. Compruébelo. Me temblaban las manos. Llamé a mi marido. 1, 2, 3 veces no contestó. A la 10ª llamada escuché un tono automático. El número que ha marcado no existe. Entonces me di cuenta. Mi marido había cambiado su número. No se había escapado. Habían pasado 22 años. Me casé a los 31 a través de un matrimonio concertado y viví así durante 22 años. Me levantaba a las 5 de la mañana para prepararle el desayuno a mi suegra, planchar los trajes de mi marido y hacer las tareas del hogar. En las fiestas pasaba 3 noches en vela preparando la comida para los rituales. Las articulaciones de mis dedos se deformaron y mis rodillas se desgastaron de tanto fregar el suelo. Nunca escuché un gracias. No me importaba. Pensaba que ese era el deber de una nuera. Si lo hago bien algún día me lo reconocerán, eso creía. Pero lo que recibí a cambio fueron deudas. Mi marido Mateo dirigía una empresa de interiorismo. Quebró hace 2 años. A partir de entonces todo se volvió extraño. Bebía todas las noches y cuando recibía una llamada cerraba la puerta de la habitación y susurraba. A mí no me decía nada. Yo no tenía ni idea de lo que hacía a mis espaldas. Resulta que había cogido mi sello personal, el sello que guardaba en lo más profundo del cajón. Con él pidió un préstamo de 110.000 euros a un prestamista. A mi nombre sin mi consentimiento. Los 40.000 euros de las deudas de juego de mi suegra Isadora también habían sido transferidos a una cuenta a mi nombre en algún momento. El día que me enteré, me enfrenté a mi suegra. Suegra, ¿qué ha pasado? Dicen que tengo una deuda de 150.000 euros a mi nombre. Mi suegra ni siquiera levantó la cabeza. Mientras veía la televisión y comía unas aceitunas dijo con indiferencia. Si Mateo lo hizo tendrá sus razones. No puedo contactar con Mateo. También ha cambiado su número de teléfono. ¿Usted sabe dónde ha ido? Entonces mi suegra me miró. Tenía una mirada fría y seca. Esa mirada que nunca me había mostrado calidez. No lo sé. ¿Y Elara? Mi suegra se levantó y dijo. Lárgate de esta casa. ¿Qué lárgate de esta casa ahora mismo? Es por tu mala suerte que nuestra familia ha acabado así. Me quedé sin aliento. Sentí como si toda la sangre abandonara mi cuerpo. Suegra, he pasado 20 años en esta casa. 20 años en los que no ha servido para nada. La voz de mi suegra se quebró. Con el sonido resonando hasta el patio vi cómo las ventanas de las casas vecinas se abrían una a una. No pude decir nada más. Entré en mi habitación y saqué una maleta, un par de mudas, mis artículos de aseo, mi documento de identidad, eso era todo. Después de vivir 22 años allí, todo lo que podía llamar mío cabía en una sola maleta. Cuando salí por la puerta principal empezó a llover. No miré atrás. Sentía que si lo hacía me derrumbaría. Mientras caminaba por el callejón mis lágrimas se mezclaban con la lluvia. Nadie me detuvo. Después de dedicar 22 años a esa casa fui desechada como basura. 10 días después firmé los papeles del divorcio de mutuo acuerdo. Mateo apareció brevemente. No sé dónde se había estado escondiendo, pero su rostro estaba muy demacrado. No dijo ni una sola palabra de disculpa. Elara, solo tienes que firmar aquí. Me entregó los documentos. No había nada que repartir, ni bienes ni nada. La casa estaba a nombre de mi suegra y las deudas a mi nombre. No conocía la ley.
No tenía dinero para ver a un abogado. Simplemente firmé. Después de firmar, salí y Mateo ya había desaparecido. Los siguientes 6 meses fueron un infierno. Viví en una habitación vacía en casa de un pariente y busqué trabajo en agencias de empleo. Ayudante de cocina en un restaurante, limpiadora de edificios, cuidadora de niños, acepté cualquier trabajo que encontré. Apenas conseguí un pequeño apartamento de alquiler y vivía recibiendo llamadas mensuales de los acreedores. Cuando me despertaba sola de madrugada miraba al techo y pensaba: ¿para qué he vivido? Los 22 años que dediqué a la familia de mi marido pasaron como un relámpago. Nadie me lo agradeció. Sabía que si yo desaparecía ni mi marido ni mi suegra me buscarían. Me sentí la persona más inútil del mundo. Entonces un día, recibí una llamada de la agencia de empleo. Señora Elara, ha surgido un puesto de interna en una casa del barrio de Salamanca. Es una mansión. El sueldo es bueno y ofrecen alojamiento y comida. ¿Qué tipo de casa es? Es la residencia del presidente del Grupo Valiente. La jefa de las empleadas del hogar la entrevistará personalmente. Puede ir mañana a Grupo Valiente. Había oído el nombre, era una gran empresa que había visto un par de veces en las noticias. Me preguntaba si podría trabajar en un lugar así, pero no tenía otra opción. Sí, iré. Después de colgar me miré en el espejo. 53 años, un rostro lleno de arrugas, manos ásperas. Me pareció ridículo llamar a la puerta de una familia rica con esta cara, pero cuando la vida te empuja vas a donde sea. En ese momento no lo sabía, que en el instante en que abriera la puerta de esa casa y entrara mi vida cambiaría por completo. En el momento en que me bajé del taxi frente a la residencia del presidente del Grupo Valiente casi me fallan las piernas. La puerta principal ya era diferente. Altas murallas de piedra con ramas de tilo colgando y junto a la puerta de hierro, una caseta de seguridad. El guardia de seguridad comprobó mi nombre y me abrió la puerta. Al entrar me quedé sin aliento. Un amplio jardín con césped y un camino de piedra que serpenteaba suavemente hasta la entrada. El edificio era una casa de 2 plantas de estilo occidental y solo el vestíbulo era más grande que toda la casa de mis suegros en la que viví durante 22 años. En los parterres había flores de temporada plantadas ordenadamente y de algún lugar llegaba el canto de los pájaros. Voy a trabajar aquí. Mis pasos se ralentizaron. Arrastré los talones de mis zapatos por el camino de piedra. Sentía que no debía hacer ruido. Una mujer estaba de pie frente a la entrada. Parecía tener poco más de 60 años, una figura pulcra. Una blusa azul marino con un pequeño broche de flores y el pelo corto y peinado hacia atrás de forma impecable. A la primera vista se notaba que era alguien que había cuidado de esa casa durante mucho tiempo. «¿Es usted la señora Elara, verdad?». Su voz era cálida. Con esa sola palabra mis hombros, que estaban tensos, se relajaron un poco. «Sí, soy Elara, la que empieza a trabajar hoy. Yo soy la jefa de las empleadas del hogar aquí, Carmen. Puede llamarme señora Carmen». Sonrió y tomó mi maleta. Intenté negarme, pero la maleta ya no estaba en mi mano. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien me llevaba el equipaje. La señora Carmen me guió al interior. El vestíbulo era aún más espacioso por dentro. Suelo de mármol, techos altos, un cuadro colgado en la pared. Era un mundo completamente diferente al que yo había vivido. Este es el alojamiento de las empleadas. La habitación no es grande, pero está limpia. Era una habitación pequeña pero realmente limpia. Una cama, un pequeño armario y por la ventana se veía una parte del jardín. En el alféizar de la ventana había una pequeña maceta. Alguien la había dejado allí, era una violeta rosa. Señora Carmen, alguien más usó esta habitación antes, se fue hace 2 meses. Por asuntos personales. La señora Carmen sonrió dejando la frase sin terminar. Parecía que había algo más, pero no pregunté. No era educado hacer preguntas el primer día. Después de deshacer el equipaje y ponerme el uniforme, seguí a la señora Carmen por todos los rincones de la mansión. La cocina, el comedor, el salón, el despacho, en el segundo piso la sala de visitas. Parecía un pequeño hotel, no una casa. El señor presidente suele estar en su despacho. No sale mucho excepto para las comidas. Es una persona tranquila. Sí, entendido. Y el señor vicepresidente y su esposa vienen a veces los fines de semana. Hay que tener un poco más de cuidado entonces. Tomé notas mientras escuchaba las explicaciones de la señora Carmen. Horarios de las comidas, orden de la limpieza, cómo tratar la colada. Habiendo hecho las tareas del hogar durante 22 años en casa de mis suegros, el trabajo en sí no era difícil. Solo que la escala era diferente. Fue esa tarde.
Por orden de la señora Carmen tuve que llevarle el té al despacho. Puse la taza de té y unos pasteles en una bandeja de plata y subí las escaleras del segundo piso. Llamé suavemente a la puerta del despacho. Señor presidente, le he traído el té. Adelante. Era una voz grave y tranquila. Abrí la puerta y entré. En medio de un amplio despacho había un escritorio de madera oscura y frente a él estaba sentado un hombre. Pelo canoso y pulcramente peinado hacia atrás, hombros anchos, una mirada penetrante y debajo de un suéter gris marengo se veía el cuello de una camisa blanca. A pesar de su edad era un hombre con una postura impecable. Buenos días. Soy Elara, la que empieza a trabajar hoy. Hice una reverencia. Y al levantar la cabeza sonreí. Era una sonrisa que me salía por costumbre. Fue en ese momento. La taza de té se resbaló de la mano del presidente. Cayó sobre el platillo con un ruido seco. Se derramó un poco de té. El presidente me estaba mirando. O más bien no me miraba, estaba petrificado. Sus ojos estaban muy abiertos y sus labios ligeramente entreabiertos. Como si hubiera visto un fantasma. ¿Se encuentra bien, señor presidente? No es nada. El presidente apartó la mirada. Limpió el té derramado con una servilleta fingiendo que no pasaba nada. Pero la mano que sostenía la servilleta temblaba ligeramente. Yo lo vi. Ha dicho que se llama Elara. Sí, soy Elara. Elara. El presidente repitió mi nombre. En voz muy baja, casi como un murmullo para sí mismo. Tuve una sensación extraña. En el momento en que mi nombre salió de su boca hubo una resonancia familiar. Pero no podía saber qué era. Dejaré el té aquí. Dejé la bandeja de plata y salí del despacho. En el momento en que cerré la puerta, oí al presidente suspirar profundamente detrás de mí. Mientras bajaba las escaleras pensé. ¿Qué fue eso? Esa reacción de antes me preocupaba haber hecho algo mal. Cuando volví a la cocina, la señora Carmen estaba allí. ¿Le llevaste el té? Sí. Pero señora Carmen, el presidente estaba un poco raro. Cuando le saludé de repente se quedó paralizado. La expresión de la señora Carmen cambió sutilmente por un instante. No fue sorpresa. Era la cara de alguien que había confirmado algo. Es así. Es un poco tímido con los desconocidos. La señora Carmen respondió con una sonrisa, pero sus ojos no sonreían. Eran los ojos de alguien que sabía algo. Esa noche me acosté en la cama del alojamiento de las empleadas y miré al techo. Para ser el primer día en un nuevo trabajo había ido bastante bien. La señora Carmen era cálida, el trabajo era factible y la habitación estaba limpia. Solo una cosa, la mirada del presidente no dejaba de venir a mi mente. Esa expresión petrificada al verme. Esa mano temblorosa al dejar caer la taza, esa voz que repetía Elara como un murmullo. ¿Qué fue eso? Extrañamente una parte de mi corazón se sentía fría. No era miedo. Era como si algo que había olvidado hace mucho tiempo hubiera pasado rozándome. En ese momento oí pasos en el pasillo. El sonido de tacones. Tac, tac, tac. El ritmo era claro y agudo. Abrí ligeramente la puerta y vi a una mujer joven al final del pasillo, de unos 30 y pocos años, con una blusa de seda color crema, un fino collar de oro y un pelo negro brillante que le llegaba a los hombros. Una impresión sofisticada y pulcra. La mujer me miró. Tenía una mirada fría. Una mirada que me recorrió de arriba a abajo. Después de unos 3 segundos murmuró en voz baja. Para ser una empleada tiene una mirada bastante clara. Y se dio la vuelta. El sonido de los tacones se alejó. Más tarde le pregunté a la señora Carmen. Vi a una joven en el pasillo antes. ¿Quién esa? Es la esposa del señor vicepresidente. La señora Lidia. Es muy guapa. La señora Carmen se detuvo un momento y luego dijo con cautela. Es guapa, pero Elara, ten un poco de cuidado con ella. Estuve a punto de preguntar por qué, pero la señora Carmen cambió de tema. En ese momento no sabía lo que significaban esas palabras. Más tarde me di cuenta. Que esas palabras eran una advertencia. Una semana fue suficiente para adaptarme a la vida en la mansión. Me levantaba a las 5:30 para preparar la cocina. Servía el desayuno a las 6, limpiaba la primera planta por la mañana y hacía la colada y planchaba por la tarde. No era muy diferente del trabajo que había hecho durante 22 años en casa de mis suegros. La única diferencia era que aquí nadie me regañaba. La señora Carmen, incluso cuando me enseñaba a hacer las cosas, nunca levantaba la voz. Elara, esto se hace así. A eso lo haré yo. No te excedas. Eran palabras como esas. Era extraño. No sabía que ser respetada por alguien fuera un sentimiento tan desconocido.
Casi nunca veía al presidente. Pasaba todo el día en su despacho o salía. Bajaba brevemente a la hora de las comidas, comía en silencio y volvía a subir. Era una persona de muy pocas palabras. Pero empezaron a suceder cosas extrañas. Fue una mañana unos 10 días después. Me detuve frente al zapatero de la entrada. Mis zapatillas habían sido cambiadas. Las viejas zapatillas rotas en la punta y con la suela desgastada, por las que se filtraba el agua los días de lluvia, habían desaparecido. Y en su lugar había unas zapatillas nuevas. Blancas de mi talla, sin caja, simplemente colocadas ordenadamente. Me quedé mirándolas un buen rato. Pensé que podría ser de otra de las empleadas, pero lo comprobé y no era así. Estaban exactamente en mi sitio y eran de mi talla. En la cocina me encontré con la señora Carmen y le pregunté: «Señora Carmen, ¿sabe si alguien ha cambiado estas zapatillas?». La señora Carmen miró las zapatillas y sonrió de forma enigmática. «Pues no lo sé». Claramente su cara decía que sí lo sabía. Pero no pude preguntar más. Caminé por el sendero de piedra del jardín con las zapatillas nuevas. Mis pies estaban cómodos. Se me hizo un nudo en la garganta. Alguien había visto mis zapatillas desgastadas, y las había cambiado sin decir nada. No sabía quién era, pero después de mucho tiempo una parte de mi corazón se sintió cálida. La semana siguiente, ocurrió algo similar. Ese día llovía mucho. Tenía que salir a hacer la compra por la tarde y en la entrada había un paraguas. Un paraguas grande y negro. No estaba en el paragüero, sino apoyado justo al lado de la puerta principal, donde podía cogerlo con solo estirar la mano. Otra vez, de vuelta, miré hacia la ventana del despacho del segundo piso. Entre las cortinas vi la sombra de alguien. Una sombra que llevaba mucho tiempo de pie mirando por la ventana. Era el presidente. Estaba mirando la lluvia. No sabía si estaba mirando la lluvia o alguna otra cosa, pero no entendía por qué su silueta parecía tan solitaria. La señora Carmen, mientras lavaba los platos, dijo como para sí misma: «Cuando llueve el presidente siempre hace eso. Se queda de pie junto a la ventana del despacho y mira durante mucho tiempo. ¿Por qué? No lo sé. Supongo que recuerda cosas del pasado». La señora Carmen dejó la frase sin terminar mientras secaba un plato, y de repente sacó otro tema. «El presidente una vez al año en primavera cocina él mismo». ¿Qué? El presidente cocina, prepara una tarta de cumpleaños. Solo un trozo. Se la come solo y lava el plato él mismo. Era extraño. Un presidente de una gran empresa que una vez al año prepara una tarta de cumpleaños solo para comérsela él solo. Es el cumpleaños de alguien. La señora Carmen se detuvo un momento y luego, mientras colocaba el plato en el escurridor, dijo: «Pues no lo sé bien. No se lo dice a nadie». Era esa expresión de nuevo. La expresión de saber algo pero fingir que no. Unos días después me tocó limpiar el despacho. La señora Carmen me dijo que limpiara el polvo del despacho, así que subí. El presidente estaba fuera. Mientras limpiaba el polvo de las estanterías con un trapo, eché un vistazo al despacho. Había muchísimos libros. Una pared entera era una estantería y en el lado opuesto había una gran ventana y un sofá de cuero. Y en la esquina del escritorio, junto a la ventana, había una maceta con un crisantemo. Un crisantemo amarillo. Una pequeña maceta bien cuidada. Los pétalos eran exuberantes y saludables. Oh, me detuve sin darme cuenta. Crisantemos, mi flor favorita. Desde pequeña ha sido así. Más que las flores llamativas que florecen en primavera, me gustaban los crisantemos de otoño. Sencillos, sutiles y con un aroma profundo. Junto a la maceta había un pequeño pulverizador. Parecía que la regaba todos los días. En este enorme despacho, estaba cuidando con tanto esmero un solo crisantemo. Toqué suavemente un pétalo. Era suave. Después de mucho tiempo, al oler el aroma del crisantemo, sentí una emoción en algún lugar de mi pecho. «Tiene buen gusto, señor presidente», dije para mis adentros y continué con la limpieza. Fue esa noche. El presidente bajó a cenar. El menú era lentejas, tortilla de patatas, boquerones en vinagre y ensalada. Por orden de la señora Carmen, yo había preparado las lentejas. Según la receta que había hecho durante 22 años en casa de mis suegros, disolví el sofrito, añadí las lentejas y al final puse un poco de pimiento verde cortado en juliana. Era uno de los pocos platos de los que me sentía orgullosa y todo el que probaba mis lentejas decía que estaban deliciosas. El presidente probó la primera cucharada. Y se detuvo. Con la cuchara en la mano se quedó mirando al frente durante 5 o 10 segundos. No dijo nada. «Señor presidente, no le gusta». «No es eso».
El presidente negó con la cabeza. Y probó otra cucharada. Lenta, muy lentamente. Como alguien que saborea un sabor perdido hace mucho tiempo. Se terminó todo el guiso. Hasta la última gota del caldo. Al dejar los cubiertos el presidente dijo, mirando la mesa sin mirarme a mí, cocina muy bien las lentejas. Gracias. ¿Quién le enseñó? Mi madre. Vi cómo la mano del presidente se apretaba ligeramente debajo de la mesa, y se levantó. Que aproveche. Dejó esa única frase y subió al segundo piso. Su espalda al alejarse parecía más lenta de lo habitual. Se detuvo una vez en mitad de las escaleras y luego continuó subiendo. Mientras recogía la mesa la señora Carmen se acercó. Elara. Sí. Hacía como 3 años que el presidente no se terminaba las lentejas. Me di la vuelta sorprendida. 3 años sí. Después de que falleciera la señora perdió mucho el apetito. Aunque le sirvieran lentejas probaba 1 o 2 cucharadas y las dejaba. La señora Carmen mientras se llevaba la cazuela vacía. Dijo. Hoy es la primera vez que se termina hasta el caldo. Mi corazón latió de forma extraña. No porque mis lentejas estuvieran ricas sino por el hecho de que esa persona había comido bien después de mucho tiempo. Por alguna razón eso me golpeó el corazón. Esa noche empecé a toser. Era el cambio de estación y tenía la garganta un poco irritada pero estuve tosiendo toda la noche. A la mañana siguiente en mi habitación había un humidificador. Era nuevo. Incluso tenía agua. Me quedé un buen rato mirando el humidificador, las zapatillas, el paraguas y el humidificador, sin decir una palabra, sin decir quién lo había hecho. Simplemente lo que necesitaba estaba en el lugar que lo necesitaba. Aún no podía estar segura de quién era esa persona. Pero mi corazón me lo decía. Creía saberlo. Miré por la ventana. La luz del despacho del segundo piso estaba encendida. Detrás de las cortinas se veía la silueta del presidente. Parecía que estaba leyendo. Esa luz era extrañamente cálida. En 53 años de vida era la primera vez que alguien me cuidaba en silencio. Pasó un mes. Me había acostumbrado por completo a la vida en la mansión. Me levantaba de madrugada, preparaba el desayuno, limpiaba por la mañana, lavaba la ropa por la tarde y preparaba la cena. Era un día repetitivo pero completamente diferente a los 22 años en casa de mis suegros. Aquí nadie me criticaba por el trabajo que hacía. Y una cosa más. Las acciones silenciosas del presidente continuaban. Era mediados de octubre. Un día en que el aire se había vuelto bastante frío. Estaba arreglando los parterres del jardín por encargo de la señora Carmen cuando oí pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi al presidente caminando por el sendero de piedra del jardín. Buenos días, señor presidente. Dando un paseo, no. Estaba arreglando el jardín. El presidente asintió. Pensé que se daría la vuelta pero no lo hizo. Se quedó a mi lado, mirando el jardín. Los crisantemos han florecido bien. Sí. Este año las flores están preciosas. El presidente empezó a caminar lentamente. Dudé un momento y luego le seguí medio paso por detrás. Siendo la empleada pensé que no debía caminar delante. Pero el presidente redujo su paso. No es que yo fuera lenta sino que el presidente había ralentizado deliberadamente su ritmo. La distancia de medio paso se fue reduciendo gradualmente hasta que caminábamos uno al lado del otro. Al final del sendero de piedra había un banco. El presidente se sentó allí. Yo iba a quedarme de pie pero el presidente dio unas palmaditas en el asiento a su lado. Sin decir una palabra, podía sentarme. Después de dudar me senté con cautela en el borde del banco. Soplaba una brisa de otoño. Traía consigo el aroma de los crisantemos. Durante un buen rato miramos el jardín en silencio. Extrañamente no me sentía incómoda. En casa de mis suegros el silencio era ansiedad, pero al lado de esta persona el silencio era reconfortante. Entonces sopló un viento fuerte. Mis hombros se encogieron. El presidente se quitó la bufanda que llevaba al cuello. De cachemira de color azul oscuro. Sin decir una palabra la colocó sobre mis hombros. Señor presidente. Hace frío. Esa fue su única palabra. Su mirada seguía fija en el jardín. Ni siquiera me miró. La bufanda desprendía un aroma sutil. Parecía jabón o madera. Era cálida. No sabía si era la bufanda lo que estaba caliente o alguna otra cosa. Sentí que se me calentaba la cara. A los 53 años sonrojarme. Me sentí ridícula. Esa noche acostada en la cama miré al techo. Mi corazón latía de forma extraña.
Más que palpitar, la expresión correcta sería retumbar. Sentía como si el tacto de la bufanda aún estuviera en mis hombros. Entonces de repente volví en mí. ¿Qué estoy haciendo? Una empleada, una sirvienta, una divorciada ahogada en deudas. No debería sentir estas cosas por el presidente de una gran empresa. Me tapé con la manta hasta la cabeza. No, Elara. Concéntrate. Esa persona es tu jefe. Yo soy alguien que trabaja por un sueldo. Si me despiden de aquí no tengo a dónde ir. No tengas sentimientos inútiles. Me regañé a mí misma. Pero al cerrar los ojos no podía evitar recordarlo. Cómo ajustó su paso al mío, cómo dio las palmaditas en el banco, cómo me puso la bufanda sin decir una palabra. ¿Por qué me trata así? Trata así a todas las empleadas. Pensé en preguntarle a la señora Carmen, pero lo dejé. Preguntar ya significaba que era consciente de ello. ¿Qué puede esperar alguien como yo? Al decir esas palabras en voz alta se me encogió el corazón. Era fin de semana. El matrimonio del vicepresidente vino a la mansión. El día del que me había advertido la señora Carmen. El vicepresidente Adrián era un hombre pulcro de unos 30 y pocos años, tenía cierto parecido con el presidente valiente, una mirada penetrante, una postura impecable. Cuando le saludé simplemente asintió con la cabeza. No era antipático, pero su expresión decía que tampoco le interesaba. El problema era la señora Lidia, la que me había mirado de arriba abajo en el pasillo el primer día. Esta vez fue descarado. Mientras preparaba el almuerzo, la señora Lidia entró en la cocina. Oye tú. Ese apelativo hizo que se me tensara la espalda. Oye tú. El mismo apelativo que había oído en casa de mis suegros, la palabra que usan las personas que no te ven como un ser humano. Sí, señora. ¿En qué puedo ayudarla? Este plato. Tiene una marca aquí. Límpialo otra vez. Me mostró el plato. Por mucho que miré no vi ninguna marca. Pero no podía replicar. Sí, lo limpiaré de nuevo. Mientras lavaba el plato que me había dado la señora Lidia se quedó detrás de mí y dijo. Últimamente mi suegro parece que pasea mucho. Sí. A veces sale al jardín, y la empleada tiene que acompañarle en sus paseos. Mi corazón dio un vuelco. Era eso. Ah, es que estaba arreglando el jardín y justo el presidente. Hay que saber cuál es tu sitio. Dijo cortándome fríamente. Al darse la vuelta el sonido de sus tacones se alejó. El plato que sostenía casi se me resbala. Mi corazón retumbaba. No sabía si era vergüenza, injusticia o miedo. La cena fue aún más difícil. El presidente, el vicepresidente Adrián y la señora Lidia estaban sentados a la mesa. Yo servía los acompañamientos y la sopa. Cuando le serví la sopa al presidente dijo en voz baja gracias, con su habitual voz grave. En ese momento vi cómo los palillos de la señora Lidia se detenían, sus ojos se entrecerraron, probablemente le pareció extraño que un jefe le dijera gracias a una empleada. Después de que terminara la cena y la pareja se fuera, la señora Carmen se me acercó. Elara, ¿te dijo algo la señora hoy? No. No fue nada. Tu cara no dice que no fuera nada. La señora Carmen me cogió la mano. Era una mano áspera pero cálida. Elara, no has hecho nada malo. Lo sabes. Con esas palabras se me hizo un nudo en la garganta. Estuve a punto de llorar pero me contuve. Unos días después recibí una extraña llamada. Era la agencia de cobro de deudas. La llamada que recibía una vez al mes. Pero esta vez el contenido era diferente. Señora Elara, la llamaba para confirmar un pago del principal. Este mes se han ingresado 30.000 euros. ¿Qué 30.000 euros? Yo no he ingresado nada. El nombre del remitente no está indicado. Es un ingreso anónimo. Después de colgar me quedé sentada aturdida durante un buen rato. 30.000 euros. Si yo gano menos de 2.000 euros al mes. ¿Quién podría haber ingresado ese dinero por mí, acaso? En el momento en que se me ocurrió ese pensamiento negué con la cabeza. No. Imposible. ¿Por qué lo haría él? No puede ser. Pero recordé a esa persona que había dejado en silencio las zapatillas, el paraguas, el humidificador. Mi corazón era un caos. No sabía si estaba agradecida, asustada o si sentía pena. No podía ponerle nombre a este sentimiento. Solo una cosa era segura. Algo estaba cambiando en esta casa. Y en el centro de ese cambio estaba el presidente. No sabía qué hacer con este sentimiento. O para ser honesta me asustaba que este sentimiento creciera. Algo así no debería pasarle a alguien como yo. No sé si está bien que suceda, pero mi corazón no me hacía caso. Cada noche,
Mirando la luz del despacho del segundo piso no podía evitar que mi corazón se acelerara. Era principios de noviembre. Ese día desde la mañana tuve un mal presentimiento. Una sensación de pesadez en el pecho que no podía explicar. Es una sensación que aprendí durante los 22 años que viví en casa de mis suegros. El cuerpo sabe antes que nada cuando algo malo va a suceder. Después de terminar mis tareas de la mañana estaba preparando el almuerzo en la cocina. La señora Carmen estaba haciendo un aliño y yo estaba mezclando unas verduras. Era un momento tranquilo y pacífico. Entonces sonó el timbre. Llamaron desde la caseta de seguridad. La señora Carmen contestó. Si alguien que busca a la señora Elara, ¿cuál es su nombre? La señora Carmen me miró. Su mirada no era normal. Un tal Mateo. Mi mano que estaba mezclando las verduras se detuvo. Sentí como si toda la sangre se me fuera a los pies. Mi corazón se desplomó. Mateo, mi exmarido. El hombre que se fugó hace un año dejándome solo con las deudas. El hombre que cambió su número de teléfono y desapareció. Había venido hasta aquí. Elara, ¿qué hacemos? Le digo que no quieres verle. La señora Carmen preguntó, pero no pude responder. Mi mente se quedó en blanco. Le veré. Sabía que si no lo veía montaría un escándalo aún mayor. Después de vivir 22 años juntos yo era quien mejor sabía qué clase de persona era. Salí por la puerta principal. Mateo estaba allí. Era la primera vez que lo veía en un año. Estaba aún más demacrado que el día que firmamos los papeles del divorcio. El pelo ralo peinado hacia un lado, una chaqueta arrugada, unas zapatillas gastadas. Pero su expresión no había cambiado. La misma mirada descarada de hace 22 años. Elara. Tuteándome, a su exmujer de la que se había divorciado. Mateo, ¿cómo has sabido que estaba aquí? Lo sé todo. Así que mi Elara vive a cuerpo de rey en casa de unos ricos. Sentí una punzada en el corazón. Mi Elara, esa costumbre de añadir un posesivo a mi nombre como si fuera de su propiedad no había cambiado. ¿Qué quieres? ¿Qué voy a querer? Las cosas me van mal últimamente. ¿No puedes darme algo más de pensión? Pensión. Cuando nos divorciamos no hubo reparto de bienes. ¿De dónde va a salir una pensión? Eso fue entonces. Ahora estás viviendo aquí y cobrando un sueldo. Ayúdame un poco. No estoy bien económicamente. Su voz se fue haciendo más fuerte. El guardia de seguridad nos estaba mirando. Mateo, no tengo dinero. Todo el dinero que tengo lo estoy usando para pagar las deudas que tú pusiste a mi nombre. Sabes que yo no pedí ni un céntimo de esa deuda. Eso fue porque en ese momento las circunstancias, mi voz temblaba. Me estaba conteniendo, pero estaba llegando a mi límite. Robar mi sello y pedir un préstamo es una circunstancia. Poner las deudas de juego de tu madre a mi nombre es una circunstancia. La expresión de Mateo se endureció por un momento. Pero él era alguien que cambiaba de expresión rápidamente. Pronto sonrió con picardía. Venga ya, eso es agua pasada. Arreglémoslo amistosamente. Yo también tengo que vivir. Fue entonces. Oí pasos detrás de mí, el sonido de unos zapatos pesados y firmes. El aire entre Mateo y yo cambió de repente. ¿Qué sucede? Una voz grave y tranquila. Era el presidente. Me di la vuelta y vi al presidente de pie justo dentro de la puerta principal. Vestía un abrigo gris marengo y tenía las manos en los bolsillos mirando a Mateo de frente. Sus ojos eran diferentes. No eran los ojos amables con los que me miraba cuando probaba mis lentejas en el despacho. Eran ojos afilados, fríos, que no permitían ninguna emoción. Ah, buenos días. Soy Mateo. El exmarido de la señora Elara que trabaja aquí. Mateo hizo una reverencia. Era de los que instintivamente bajaba la cabeza ante los ricos. ¿Cuál es su asunto? Ah, es un asunto personal. Tengo algo que hablar con mi exmujer. La señora Elara es gente de mi casa. La voz del presidente bajó un tono. Gente de mi casa. Esas palabras cayeron pesadamente en el aire. No permitiré que se moleste a alguien que trabaja aquí. Si tiene algo que decir, hágalo por la vía legal. Ah, no, no es eso. Si vuelve a merodear por aquí, entonces tomaré medidas legales. El presidente dio medio paso hacia adelante. Era media cabeza más alto que Mateo. Sus anchos hombros bloquearon la visión de Mateo. La cara de Mateo se puso pálida. Balbuceó, pero no pudo decir nada y agachó la cabeza. Entendido. Disculpen las molestias. Mateo se dio la vuelta, su espalda con los hombros caídos. Pero yo lo sabía. Esa persona no lo dejaría así. Justo antes de salir por la puerta principal se dio la vuelta. En sus ojos se mezclaban la humillación y el rencor.
Después de que Mateo desapareciera me quedé allí de pie incapaz de moverme. Mis piernas temblaban. Mis manos también. Ver esa cara, oír esa voz después de un año fue como si los 22 años en casa de mis suegros hubieran vuelto de golpe. Señora Elara. El presidente se volvió hacia mí. Sus ojos fríos habían vuelto a la normalidad. Ojos amables profundos llenos de preocupación. Está bien si lo siento. No tiene por qué disculparse usted, señora Elara. El presidente se paró frente a mí. Me miró durante un buen rato y luego dijo en voz baja. ¿A dónde va, señora Elara? Aún no ha comido. Con esa sola frase me derrumbé. Las lágrimas brotaron. Intenté contenerlas pero no pude. Todo lo que había soportado sola durante un año, la lluvia del día que me echaron de casa de mis suegros, el sello que estampé en los papeles del divorcio, el techo que miraba cada madrugada sola, todo se me vino encima de golpe. El presidente no dijo nada, simplemente se quedó allí, esperando a que yo terminara de llorar, como un muro medio paso por delante de mí. Después de un buen rato finalmente me sequé las lágrimas. Estaba tan avergonzada que no podía levantar la cabeza. Lo siento, señor presidente. Debo de haberle dado una mala imagen. La mala imagen la dio esa persona de antes, no usted, señora Elara. Esas palabras se me clavaron en el corazón. Eran palabras que no había oído en 22 años. Que no es tu culpa. Que no tienes nada de qué avergonzarte. El presidente, dándose la vuelta, dijo: puede preparar el almuerzo. Si está cansada, le diré a la señora Carmen que lo haga hoy. No, puedo hacerlo. Entonces entremos. El presidente entró primero. Mientras miraba su espalda pensé: ¿por qué esta persona es así conmigo? ¿Hay algún jefe en el mundo que haga tanto por una empleada? No lo sabía. Pero una cosa sí sabía, que los ojos fríos que había mostrado antes a Mateo y los ojos amables que me mostraba ahora eran los ojos de la misma persona. Y que esa diferencia era por mí. Esa noche intenté hacer las maletas. Saqué la maleta y la puse sobre la cama. Empecé a doblar la ropa y a meterla. No puedo quedarme más tiempo. Si me quedo más tiempo en esta casa solo le causaré problemas al presidente. Mateo volverá, y cada vez el presidente no debería tener que intervenir. No quiero que haya problemas en esta casa por mi culpa. Entonces alguien llamó a la puerta. Elara, soy yo. Era la señora Carmen. Cuando abrí la puerta, la señora Carmen vio mi maleta. ¿Estás haciendo las maletas, señora Carmen? Voy a dejar el trabajo. Solo estoy causando problemas al presidente. La señora Carmen entró y cerró la maleta que estaba sobre la cama. Con un clic del cerrojo. Elara. Sí. Si te vas de esta casa, ¿a dónde irás? No pude responder. A mi apartamento de alquiler. A volver a la agencia de empleo. A cargar sola con esa deuda. Aún así, si te vas, ¿qué crees que pasará con el presidente? Era una pregunta extraña. Si una empleada se va, contratan a otra. No, pero los ojos de la señora Carmen eran serios. Eran los ojos cargados con el peso de 30 años de trabajo en esa casa. Hoy el presidente me dijo algo. En los 30 años que llevo trabajando en esta casa es la primera vez que veo al presidente enfrentarse a alguien para proteger a otra persona. Mi corazón dio un vuelco. La primera vez, sí, incluso cuando la señora vivía, el presidente no era de los que se ponían al frente. Pero hoy esa persona salió personalmente y le dijo a ese hombre que usted era gente de mi casa. La señora Carmen me cogió la mano. Elara, todavía no creo que sea el momento de contarte los detalles. Pero te diré una cosa. Sí. Quédate en esta casa. No te vayas. La mano de la señora Carmen era cálida, áspera pero con el peso de 30 años. Me quedé un buen rato sosteniendo esa mano y luego asentí. Volví a meter la maleta en el armario. Esa noche miré por la ventana. La luz del despacho del segundo piso estaba encendida. Es gente de mi casa. Esas palabras resonaban en mis oídos. En 53 años de vida era la primera vez que alguien me llamaba gente de su lado. Era diciembre. Había pasado un mes desde la visita de Mateo. Durante ese tiempo la mansión volvió a la tranquilidad. Mateo no volvió a aparecer y el presidente seguía pasando sus días en silencio en su despacho. Algo había cambiado. El presidente a veces a la hora de las comidas me dirigía alguna palabra. Hoy hace frío, así que abríguese si sale. Este plato está delicioso. No se exceda. Eran frases muy cortas. Dichas sin mirarme mientras comía y miraba la mesa. Pero cada una de esas frases caía en mi corazón como una piedra. ¿Por qué me trata así? ¿Quién es esta persona?
¿Cuál es la razón para hacer tanto por una empleada? Tenía curiosidad pero no podía preguntar. Sentía que si preguntaba algo se rompería. Fue una tarde. A principios de abril. Un día de lluvia primaveral. El presidente estaba fuera. La señora Carmen me llamó. «Elara, ¿puedes subir un momento?» «Sí». «¿A dónde?» «Al despacho». Era extraño. Solo subí al despacho cuando el presidente no estaba para limpiar. Seguí a la señora Carmen al segundo piso. Abrió la puerta del despacho y entramos. Era un espacio familiar. La estantería de madera oscura, el sofá de cuero, la maceta de crisantemos en la ventana. La señora Carmen se detuvo frente al escritorio. Mirando hacia un cajón. «Elara, ¿sabes cuántos años llevo trabajando en esta casa, verdad?» Dijo que 30 años. «Sí, 30 años. He estado aquí desde que el presidente construyó esta casa». La señora Carmen abrió lentamente un cajón. Era un cajón profundo en la parte de abajo. Sacó una pequeña caja de madera del cajón. Era una caja antigua. La veta de la madera se había oscurecido y las esquinas estaban desgastadas. «Esto el presidente lo ha guardado en este cajón durante 30 años». Abrió la tapa de la caja. Dentro había una fotografía. Era una foto vieja. Los colores estaban desvaídos y las esquinas dobladas. En la foto una joven sonreía. De unos 20 y tantos años, pelo largo, blusa blanca, un hoyuelo en la mejilla izquierda. Se me cortó la respiración. «Se parece, ¿verdad?» La señora Carmen me miró. Sus ojos estaban húmedos. No es que se parezca. Esa persona eres tú, Elara». Cogí la foto. Mis manos temblaban. Era yo hace 30 años. Una foto tomada en mi pueblo, Aranjuez. Sonriendo frente a un campo de crisantemos. Elara, a los 23 años. ¿Por qué? ¿Por qué está esto aquí? ¿Sabes cuál es el nombre de pila del presidente Silas? En el momento en que ese nombre salió de mi boca, una corriente eléctrica recorrió todo mi cuerpo. Silas, Silas. El joven 5 años mayor que yo, que vivía en el mismo pueblo en Aranjuez hace 30 años. El que me sonreía primero, me saludaba primero y fue el primero en regalarme un crisantemo. Mi primer amor. Silas. Se me doblaron las piernas. Me agarré al brazo del sofá para sostenerme. Mi corazón latía como un loco. No podía respirar. «Señora Carmen, ¿qué significa esto?» «El presidente es ese Silas». «Sí». La señora Carmen sacó otra cosa de la caja. Un fajo de cartas. Cartas atadas con un cordón marrón. Docenas de cartas. En el sobre estaba escrito un nombre. Para Elara. Todos los sobres tenían la misma caligrafía. Una caligrafía pulcra y ordenada. La caligrafía de Silas. Ninguna estaba abierta. Todas estas las escribió el presidente. Sí, son las cartas que no pudo enviar durante 30 años. Sentí que se me partía el corazón. «Le dejaste una nota diciendo no me busques y te fuiste, ¿verdad?» El presidente cumplió su palabra. «No te buscó. Respetó tu decisión». La voz de la señora Carmen temblaba. «Pero no pudo olvidarte. Escribió cartas. Cartas sin destinatario. Cada año, cada estación». Las lágrimas brotaron. No podía contenerlas. Me dejé caer en el sofá y lloré abrazando el fajo de cartas. Lo que hice hace 30 años se desplegó ante mis ojos. Necesitaba dinero para la operación de mi padre. No tenía dinero. No quería ser una carga para Silas. Así que me fui por la noche dejando solo una nota. «No me busques». Esas 3 palabras habían atado a esta persona durante 30 años. «Señora Carmen, entonces usted dijo que el presidente preparaba una tarta cada primavera. El 15 de abril. Es tu cumpleaños, ¿verdad?» Sentí que mi corazón se detenía. Cada año el 15 de abril, en mi cumpleaños, el presidente se metía solo en la cocina y preparaba una tarta. Durante 30 años, mientras escribía cartas sin destinatario, cuidaba crisantemos sin destinatario y preparaba solo una tarta de cumpleaños que no podía enviar. Y la maceta de crisantemos en el despacho, sí. Como a ti te gustaban los crisantemos, ha plantado crisantemos sin faltar un solo año durante 30 años. Y el que se quedara en la ventana los días de lluvia, fue porque el día que te fuiste era un día de lluvia en primavera. Todo encajaba. Las zapatillas, el paraguas, el humidificador, el caminar a mi paso, el ponerme la bufanda, el detenerse después de comer las lentejas, el quedarse paralizado al verme el primer día. Todo. Entonces el presidente me reconoció desde el primer día. Dice que se convenció al ver tu hoyuelo. Ese día me dijo: «Es ella. El hoyuelo es el mismo». ¿Por qué no me dijo nada? Porque tenía miedo de que si te lo decía, volvieras a escapar. Esa sola frase me destrozó.
Esta persona me reconoció y sin decir nada simplemente se quedó a mi lado cambiándome las zapatillas, dejándome un paraguas de pie junto a la ventana los días de lluvia esperando 30 años. Y cuando nos reencontramos se quedó callado por miedo a que volviera a escapar. Señora Carmen. Sí. Es por mi culpa. Que esta persona haya vivido así durante 30 años. La señora Carmen negó con la cabeza. No, el presidente nunca te ha culpado. Ni una sola vez, me dijo. Ella tuvo sus razones para irse. No hay nada que reprochar, eso dijo. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude hablar. Y él hará una cosa más, dijo la señora Carmen con cautela. Antes de que falleciera la señora me pidió un favor. La señora, si aparece la persona que el presidente realmente quiere, no te opongas y ayúdala. Eso dijo. La señora lo sabía. Que en el corazón del presidente había otra persona. Aún así vivieron juntos sin reproches. Han pasado 7 años desde que falleció la señora. Durante esos 7 años he esperado a que esa persona apareciera. La señora Carmen me cogió la mano. Y entonces llegaste tú. Me quedé sola en el despacho. La señora Carmen me dijo que me tomara mi tiempo para pensar y bajó. Desaté el fajo de cartas. En el sobre de la primera carta no había sello, porque no la envió. Abrí el sobre. Para Elara. Ha llegado la primavera pero tú no estás. Pienso en ti cuando florecen los crisantemos. Pienso en ti cuando llueve y pienso en ti cuando huelo las lentejas. Si comes bien, si no estás enferma. Dijiste que no te buscara, así que no te busqué. Pero no pude olvidarte. Lo siento. Debería haberte retenido más, Silas. Mis lágrimas cayeron sobre la carta. Abrí otro sobre. Una carta de 5 años después. Para Elara. Me he casado. Es una buena persona. Pero lamentablemente no soy yo. Aún así viviré bien. Espero que tú también vivas bien. Silas. La siguiente carta. Para Elara. Ha nacido mi hijo. Le he llamado Adrián. Quería que lo vieras. Silas. Una carta de 10 años después. Para Elara, hoy es mi cumpleaños. He preparado una tarta. La he comido solo. El año que viene también la prepararé. Una carta de 20 años después. Para Elara. Mi mujer Miranda está enferma. No debería decir esto, pero por la noche cuando me despierto solo pienso en ti. No soy un buen marido. Silas. Una carta de 25 años después. Para Elara. Miranda se ha ido. Ahora estoy realmente solo. Te echo de menos. Silas. La última carta. Para Elara. Escribo esta carta por 30º año. Ahora tu cara empieza a desvanecerse en mi memoria. Por eso tengo más miedo. Tengo miedo de olvidar. Podremos volver a vernos en algún lugar algún día, Silas. En el fondo de la caja había una nota. Una nota pequeña y vieja. Escrita a lápiz. Era mi letra la que escribí hace 30 años. No me busques. Esta persona había guardado esto durante 30 años. Las 3 palabras que le dejé en el fondo de la caja junto con las cartas. No podía levantarme del sofá. Habían pasado 30 años. Esta persona había esperado 30 años. Porque le dije que no me buscara, no me buscó. Porque le dije que me olvidara, intentó olvidarme. Pero como no pudo, escribió cartas, preparó tartas, plantó crisantemos. Y cuando me reconoció por miedo a que volviera a escapar, me cambió las zapatillas, me dejó un paraguas, me puso un humidificador. Se quedó en la ventana los días de lluvia, se terminó todas las lentejas y no dijo ni una sola palabra. No sé cuánto tiempo pasó, oí el sonido de la puerta del despacho abriéndose. Levanté la cabeza. En la puerta estaba el presidente. Acababa de volver. Su abrigo estaba salpicado de gotas de lluvia. Los ojos del presidente se abrieron de par en par. Al verme sentada en el despacho. Y al ver el fajo de cartas en mi mano. Se quedó paralizado un momento. Y luego lentamente cerró los ojos. Como si el momento que llevaba tanto tiempo preparando finalmente hubiera llegado. Me levanté del sofá. Mis piernas temblaban, pero me levanté. Con el fajo de cartas en el pecho y la cara llena de lágrimas me paré frente a él. Silas. Era el nombre que pronunciaba después de 30 años. Los ojos del presidente temblaron. O más bien no solo sus ojos. Sus labios, su mandíbula, sus anchos hombros, todo su cuerpo temblaba ligeramente. Soy yo. Soy Elara. El presidente me miró sin decir nada. Durante un buen rato. Y luego en voz muy baja dijo, lo sabía. ¿Por qué no me dijo nada? La voz del presidente se quebró.
Este hombre que en 58 años de vida nunca había flaqueado dijo por miedo a que volvieras a escapar. Con esas palabras sentí que mi corazón iba a estallar. No voy a escapar. Esas palabras salieron de mi boca. No fueron palabras pensadas. Esta vez no voy a escapar, Silas. Una lágrima rodó por la mejilla del presidente. El presidente de una gran empresa, de 58 años, lloró en su despacho. En un día de lluvia en primavera después de 30 años, sin decir nada, el presidente se acercó un paso. Y muy lentamente, con cuidado, me abrazó. Hundí la cara en su ancho hombro. Su abrigo olía a lluvia. Y debajo el calor de su cuerpo que había sentido hace 30 años. Lloramos durante mucho tiempo. Los dos lloramos. No hacían falta palabras. Las cartas de 30 años, las tartas de 30 años, los crisantemos de 30 años ya lo habían dicho todo. Afuera caía la lluvia de primavera. El día que me fui hace 30 años también llovió. Pero entonces fue una lluvia de despedida. Esta vez era diferente. Esta vez era una lluvia de reencuentro. Desde ese día todo cambió. O para ser exactos, no cambió nada. Yo seguía siendo la empleada y el presidente seguía siendo el presidente. Preparaba el desayuno, limpiaba, preparaba la cena. La rutina era la misma. Lo que cambió fueron los ojos. Los ojos con los que el presidente me miraba, y los ojos con los que yo miraba al presidente. Ojos en los que se habían fundido 30 años. Ojos que se entendían sin palabras. Cuando le servía la comida en la mesa, si nuestras miradas se cruzaban, el presidente asentía ligeramente. Yo sonreía. Entonces la comisura de los labios del presidente se elevaba muy ligeramente. La señora Carmen, al ver eso, se daba la vuelta y sonreía. Una noche, después de cenar, mientras el presidente se levantaba, dijo: Elara. Fue la primera vez que el presidente me llamó por mi nombre. No señora, sino Elara. Elara, dicho por la boca del presidente, tenía la misma resonancia que cuando Silas lo decía hace 30 años. Sí, señor presidente. Puedes llamarme Silas. Mi corazón se aceleró. Sí. Silas. El presidente, o más bien Silas, se dio la vuelta y subió las escaleras. Sus orejas estaban rojas. Las orejas rojas de un presidente de 58 años. No pude evitar reírme. La señora Carmen susurró a mi lado. Es la primera vez en 30 años que lo veo. Ver las orejas del presidente enrojecer. Llegó el 15 de abril. Mi cumpleaños. Me levanté a las 5 de la mañana y bajé a la cocina, pero la luz ya estaba encendida. Alguien estaba en la cocina. Era Silas. Con un delantal puesto, de pie frente a una olla preparando una tarta. Me detuve en la entrada de la cocina. Contuve la respiración. Esta es la tarta que esta persona ha preparado sola durante 30 años. La tarta de un cumpleaños sin destinatario. Cada 15 de abril. La tarta que preparaba y comía solo sin que nadie lo supiera. Este año me la estaba preparando a mí. Silas sintió mi presencia y se dio la vuelta. Te has levantado temprano. Tú te has levantado más temprano, Silas. Silas, avergonzado, giró la cabeza. La tarta se estaba cocinando en el horno. El aroma a mantequilla inundaba la cocina. Este año, no tendré que comerlo solo. Con esa sola frase se me llenaron los ojos de lágrimas. Nos sentamos uno al lado del otro en la mesa y comimos la tarta. No enfrente, sino uno al lado del otro. A una distancia en la que nuestros hombros casi se tocaban. La tarta de Silas estaba un poco dulce. Había puesto demasiado azúcar. Pero fue la tarta más deliciosa de mi vida. Sabía que esa felicidad no duraría mucho. Era principios de mayo, un fin de semana. El matrimonio del vicepresidente Adrián vino a la mansión. La mirada de la señora Lidia había cambiado. Antes era una mirada de recelo, pero ahora era una mirada llena de hostilidad. Mientras preparaba la cena, la señora Lidia entró en la cocina. Oye tú. Sí, señora. Últimamente mi suegro parece estar de muy buen humor. ¿Ha pasado algo? Pues no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Me han dicho que mi suegro te preparó una tarta él mismo por la mañana. Y encima a la empleada. Mi corazón dio un vuelco. ¿Quién se lo habrá dicho? Lo habrá visto otro empleado, señora. Eso. Vaya, parece que la sirvienta ha olido el dinero y le está echando el ojo a su jefe. Lo escupió fríamente y se fue. Mi corazón retumbaba. Mis manos temblaban tanto que tuve que dejar el cuchillo. Fue ese jueves. De camino al trabajo, un taxi estaba parado frente a la puerta principal.
Al ver a la persona que se bajaba del taxi se me heló la sangre. Era Mateo. Estaba aún más demacrado que la última vez, pero su mirada era diferente. En lugar del descaro de la última vez había rencor. Mateo, ¿por qué has vuelto? Lara, he venido a hablar de algo bueno. Mateo levantó su teléfono. Algo aparecía en la pantalla. He descubierto algo interesante. Me han dicho que mientras trabajas de empleada aquí estás saliendo con el presidente. Se me doblaron las piernas. No es eso. ¿Cómo que no? A mí no me engañas. ¿Qué pasaría si publico esto en internet? Presidente millonario tiene un romance con la empleada de su casa. Se haría viral. Me estás amenazando. No es una amenaza, es una negociación. Dame 50.000 euros. Y no lo publicaré en ninguna parte. Me quedé helada. Esta persona realmente no cambia. No es que no lo supiera durante los 22 años que vivimos juntos. Es que lo ignoré. Lo mala persona que es. No tengo dinero. ¿Cómo que no? Pídeselo al presidente. Para él eso no es nada. Entonces oí una voz detrás de mí. Lara, entra. Era Silas. No sé cuándo había salido, pero estaba de pie dentro de la puerta principal. Esta vez sin abrigo, con un suéter azul marino oscuro. Sus ojos fríos atravesaban a Mateo. Lara, entra. Yo me encargo de esto. Silas, entra. Fue firme. Entré. Pero desde el interior del vestíbulo pude oírlo. Señor Mateo. Sí. La última vez le dije que tomaría medidas legales. Le perdoné la vida entonces. Eso. El préstamo de 110.000 euros a nombre de la señora Lara. Falsificación de documentos. Y el haber puesto los 40.000 euros de la deuda de juego de su madre, la señora Isadora, a nombre de su nuera. Mi equipo legal ya lo ha comprobado todo. Se hizo el silencio afuera. Sentí que Mateo no podía decir nada. Si se va de aquí hoy, mañana por la mañana se presentará una denuncia. Falsificación de documentos, estafa, amenazas. Y lo de hoy, intento de extorsión. Señor presidente, eso. Le daré una oportunidad. Si se va de aquí ahora y promete no volver a aparecer ante la señora Lara, yo ajustaré el momento de la denuncia. Pero si aparece, procederé de inmediato. Hubo un largo silencio. Entendido. Los pasos de Mateo se alejaron. Esta vez no miró atrás. Esa noche el vicepresidente Adrián subió al despacho de Silas. Iba a llevarles el té, pero me detuve frente a la puerta. Oí voces dentro. Padre, tengo algo que decir. La voz del vicepresidente Adrián era diferente a la habitual. Estaba temblando. Habla. He venido por Lidia. Hubo un breve silencio. Lo he investigado yo mismo. La última vez que ese tal Mateo volvió a nuestra casa fue Lidia quien le dio el número de contacto. Que Lidia contrató a una agencia de detectives para investigar los antecedentes de la señora Lara. Su historial de divorcio, el número de contacto de su exmarido. Se lo pasó a Mateo, diciéndole que creara una excusa para echarla de esta casa. Mi corazón se desplomó. La señora Lidia había llamado a Mateo. Adrián. Sí. ¿Cómo te has enterado? He comprobado el historial de llamadas del teléfono de Lidia. Había 17 llamadas con Mateo. Y en un mensaje de texto ponía: provoca un escándalo, yo me encargo del resto. Se hizo el silencio en el despacho. Y padre, una cosa más. Lidia tenía deudas antes de casarnos. 30.000 euros de deudas de tarjeta de crédito. Yo se las pagué cuando nos casamos, pero se casó ocultándolo. La voz del vicepresidente Adrián se quebró. He venido a disculparme con usted, padre, y con la señora Lara. Hubo un largo silencio. Oí la voz de Silas. Adrián, tú no tienes la culpa. No es cierto. Fui yo quien sospechó de la señora Lara escuchando solo a Lidia, sin investigar adecuadamente. Entonces, ¿qué vas a hacer con Lidia? Estamos hablando. No parece que vaya a ser fácil. Silas, después de un buen rato, dijo: Adrián, quiero preguntarte una cosa. Sí. La señora Lara es mi primer amor de hace 30 años. Que tu madre, antes de morir, le pidió a la señora Carmen que si aparecía la persona que yo quería no se opusiera. Tu madre lo sabía. Oí al vicepresidente Adrián contener la respiración dentro del despacho. Padre, esa mujer era su primer amor. Esperé 30 años. No pensé que la volvería a ver, pero entró por la puerta de esta casa. No quiero perder a esta persona, Adrián. Hubo un largo silencio. Finalmente oí la voz del vicepresidente Adrián. Padre. Sí. Lo siento. Y su voz tembló. Creo que esta persona es la adecuada para usted, padre. Me tapé la boca con la mano frente a la puerta.
Las lágrimas brotaron. A la mañana siguiente. El vicepresidente Adrián bajó a desayunar. Silas, yo y el vicepresidente Adrián nos sentamos los tres a la mesa. El vicepresidente Adrián dejó los palillos y me miró. Sus ojos eran diferentes a los que había oído en el despacho ayer. Ojos claros, serios, llenos de arrepentimiento. Señora Elara. Sí, señor vicepresidente. Siento haberla hecho sentir incómoda. Tanto Lidia como yo juzgarla con prejuicios sin investigar adecuadamente es mi culpa. Hizo una profunda reverencia. El hijo de una familia rica de 30 y pocos años inclinándose ante una empleada de 50 y tantos. Señor vicepresidente, levante la cabeza. Y de ahora en adelante. El vicepresidente Adrián levantó la cabeza. Sus ojos estaban enrojecidos. Puedo llamarla madre, sentí que mi corazón iba a estallar. Adrián. Apenas pude decir esa única palabra. Se me hizo un nudo en la garganta y no pude decir más. Silas debajo de la mesa me cogió la mano en silencio. Una mano cálida y grande. La señora Carmen desde la cocina miró hacia aquí y luego se dio la vuelta. Se estaba secando los ojos con el delantal. A mediados de mayo hubo un banquete. Silas me dijo. Elara, la semana que viene tienes que venir conmigo a un sitio. ¿A dónde? A un banquete. Puedes acompañarme yo. Pero si soy la empleada. No vas como la empleada sino como mi acompañante. Se me encendió la cara. La ropa ya la he preparado yo. Silas, no soy una persona adecuada para ese tipo de eventos. Elara. Silas me miró de frente. He esperado 30 años. No quiero esconderme más. Con esa mirada no pude decir nada. Asentí. Era el día del banquete. Me puse un vestido. Un vestido de gala que nunca había usado en mi vida. Era de un color azul marino oscuro. La señora Carmen me ayudó con el maquillaje. Me miré en el espejo y vi a una desconocida. Elara, estás preciosa. La señora Carmen sonrió. No podía creer que la persona en el espejo fuera yo. Una persona que había vivido durante 22 años solo con un delantal, ponerse un vestido así y presentarse ante la gente de la mano del presidente de una gran empresa. Subí al coche. Silas estaba sentado en el asiento del copiloto. Me miró y se quedó un buen rato sin decir nada. Que estás preciosa. Una sola palabra. Con esa sola palabra, se me hizo un nudo en la garganta. El banquete era en el gran salón de un hotel. Candelabros, columnas de mármol, gente vestida con esmoquín y vestidos de gala. Era un mundo completamente diferente al que yo había vivido. Sentía las miradas de la gente. Ojos que decían ¿quién es esa mujer? Mis piernas temblaban. Silas me cogió la mano. Una mano firme y cálida. No te pongas nerviosa. Estoy nerviosa. Yo también estoy nervioso. Cuando el presidente de una gran empresa dijo que estaba nervioso, me reí. Y esa risa me relajó. El banquete comenzó, hubo saludos y brindis. Me senté en silencio al lado de Silas y cené. Y a mitad del banquete Silas se levantó. Pidiendo permiso al presentador, se puso delante del micrófono. Permítanme decir unas palabras personales. El salón se quedó en silencio. Cientos de ojos se dirigieron a Silas. Hoy quiero presentarles a la persona que está sentada a mi lado. Mi corazón se detuvo. Silas me miró. Y me tendió la mano. No podía levantarme. No tenía fuerzas en las piernas. Pero la mano de Silas estaba esperando. La mano que había esperado 30 años. Le cogí la mano. Me levanté. Silas, sosteniendo mi mano, se dirigió a la gente. Esta persona es la persona que perdí hace 30 años. El salón se alborotó. No la he olvidado en 30 años. No pensé que la volvería a ver, pero el cielo me la ha devuelto. Silas me miró. Sus ojos estaban húmedos. Ahora no la dejaré ir. El salón se quedó en silencio por un momento. Y una persona empezó a aplaudir. Era el vicepresidente Adrián. Estaba de pie aplaudiendo. Los aplausos se extendieron. Una persona, 2-10. Todo el salón se llenó del sonido de los aplausos. No podía mantenerme en pie. Mis lágrimas no dejaban de caer. Silas me rodeó los hombros con el brazo y susurró. Lo has hecho muy bien, Elara. Después del banquete, de vuelta en el coche, Silas, desde el asiento del copiloto mirando al frente, dijo. Elara, sí, ¿quieres casarte conmigo? Sentí que mi corazón se detenía. Oficialmente, con todas las de la ley. Puede que a esta edad suene ridículo, pero no es ridículo. Dije yo primero. No es nada ridículo, Silas. Entonces, sí. Silas detuvo el coche a un lado de la carretera.
Me miró. La luz de una farola entraba en el coche. Hay algo que no te dije hace 30 años. Sí, te quiero, Elara. Te quise hace 30 años y te quiero ahora. Las lágrimas rodaron por mis mejillas. Yo también, Silas. Cuando tenía 23 años y ahora que tengo 53. Silas cogió mi mano con cuidado. Y apoyó su frente en el dorso de mi mano que tenía los nudillos gruesos. Con los ojos cerrados nos quedamos así un buen rato. Afuera soplaba una brisa de primavera. Entre los árboles de la calle se veían las estrellas. En 53 años de vida nunca había tenido una noche tan hermosa. Así que a alguien como yo también le llegan noches así. Al pensar eso volví a llorar. La boda fue pequeña. No fue en un salón de hotel ni en una sala de bodas, sino en el jardín de la casa de Silas. En un día de otoño con los crisantemos en plena floración. Los invitados eran unas 20 personas. Adrián, la señora Carmen, algunos directivos del Grupo Valiente y una prima mía. Eso fue todo. Silas dijo: no me gustan las multitudes. Hagámoslo entre nosotros. A mí también me pareció bien. Nunca en mi vida he hecho nada ostentoso. Me puse un vestido blanco. Demasiado sencillo para ser un vestido de novia, demasiado elegante para ser ropa de diario. Era un vestido que me había elegido la señora Carmen. Esto te queda bien, Elara, la sencillez. La señora Carmen me puso un pequeño crisantemo en el pelo. Me miré en el espejo y lloré. Una novia de 53 años. ¿No es ridículo? Yo también lo pensé. ¿Qué es eso de casarse a esta edad? Pero la persona en el espejo estaba sonriendo. Con el hoyuelo en la mejilla izquierda. Igual que la cara que sonreía frente al campo de crisantemos hace 30 años. Sobre el césped del jardín había sillas blancas. Al final del sendero de piedra estaba Silas, con un traje azul marino oscuro y un butoniere de crisantemo en el pecho. Caminé hacia él. Mis pies temblaban, pero no me detuve. Cuando me paré frente a Silas, él me cogió la mano. ¿Estás nerviosa? Sí. Yo también. Los dos nos reímos. Los invitados también se rieron. Vi a Adrián secándose los ojos. La señora Carmen, aunque no llevaba delantal por costumbre, se llevó la mano al lugar del delantal y le pidió un pañuelo a la persona de al lado. Sin oficiante nos dijimos unas palabras el uno al otro. Silas habló primero. He tardado 30 años en volver. Siento haber tardado tanto. Y yo siento haberte dicho que no me buscaras. Ahora no volveré a escapar. Con esas palabras los ojos de Silas se enrojecieron. El presidente de una gran empresa de 58 años contuvo las lágrimas de la mano de su novia en un jardín lleno de aroma a crisantemos. Aunque no pudo contenerlas del todo. Ha pasado un año desde la boda. Hay cosas que han cambiado y cosas que no. Empezaré por las que no han cambiado. Sigo levantándome de madrugada. Es una costumbre que adquirí durante 22 años y que no puedo cambiar. Pero ya no me levanto sola. Al lado Silas se frota los ojos y dice: ¿por qué te levantas tan temprano? Sigo preparando lentejas. Porque es el plato favorito de Silas. Solo que ahora no como empleada sino como esposa. La señora Carmen también sigue en la mansión. Dijo que se iba a jubilar, pero Silas la detuvo. Ha vivido 30 años en esta casa, ¿a dónde va a ir? La señora Carmen ahora me llama señora. Al principio me daba vergüenza, pero ahora me he acostumbrado. Lo que ha cambiado. Hay más gente en la mesa del desayuno. Los fines de semana viene Adrián. Muchas veces viene solo. Al final se divorció de Lidia. Cuando Adrián está pasando un mal momento, le pongo un plato más de comida. Sin decir nada. Como Silas hizo conmigo. Un día Adrián dijo por la mañana: madre. Sí. Tus lentejas se parecen a las de mamá. A las que me hacía mamá. Dejé la cuchara. La mamá de Adrián se refiere a la fallecida señora Miranda. Gracias, Adrián. Fue lo único que pude decir. Nunca conocí a la señora Miranda, pero a través de las cosas que dejó, el favor que le pidió a la señora Carmen, la calidez de esta casa, los ojos claros de Adrián. Sentía que sabía qué clase de persona era. A veces cuando subo al despacho junto a la maceta de crisantemos hay dos fotos colocadas una al lado de la otra. Una soy yo joven sonriendo frente a un campo de crisantemos hace 30 años. La otra es una foto de la señora Miranda. Silas las puso él mismo. Las dos son personas importantes en mi vida. Cuando Silas dijo eso no sentí celos. Al contrario, me sentí agradecida. Esta persona no olvida a las personas que ha amado.
Por eso no me olvidó a mí, ¿verdad?, durante 30 años. Últimamente cada mañana paseo por el jardín. Al lado de Silas a su mismo paso. En el paseo Silas siempre se pone en el lado exterior. Cada vez. Sin faltar ni una sola vez. A veces nos sentamos en un banco. El banco desde el que se ve el parterre de crisantemos. El lugar donde hace un año Silas dio unas palmaditas en el banco sin decir nada. Nos sentamos uno al lado del otro y miramos el jardín. No hace falta decir nada. Al lado de esta persona el silencio es reconfortante. Una mañana. Estábamos sentados en el banco y de repente Silas preguntó: «Elara, sí, ¿eres feliz?». La pregunta fue tan repentina que me reí. «¿Por qué preguntas eso de repente?». Solo quería asegurarme. Apoyé ligeramente mi cabeza en el hombro de Silas y dije: «En los 53 años que he vivido ahora es cuando soy más feliz». Silas me cogió la mano sin decir nada. Una mano áspera con los nudillos gruesos, pero la mano más cálida del mundo. Mateo fue juzgado por falsificación de documentos y estafa. Le cayeron 2 años de prisión con suspensión de la pena por 3 años. Nos cruzamos una vez en el juzgado, pero ya no tenía el descaro de antes. Tenía la cabeza gacha. No le guardo rencor, no tengo fuerzas ni razones para odiarle. Él vive su vida y yo vivo la mía. Mi suegra Isadora fue investigada por complicidad en la deuda de juego, pero el caso fue sobreseído por su edad y problemas de salud. No sé dónde ni cómo vive. Tampoco quiero saberlo. Solo que a veces cuando me despierto de madrugada pienso que yo, que durante 20 años preparaba el desayuno cada madrugada en la cocina de esa casa, ahora me despierto al lado de esta persona. La vida es realmente impredecible. A todos los que estáis escuchando esta historia. A los 53 años me echaron de casa de mis suegros. Salí bajo la lluvia con una maleta y llena de deudas. Pensé que era la persona más inútil del mundo, pero la vida que pensé que terminaba bajo esa lluvia volvió a empezar. Me reencontré con la persona que perdí hace 30 años. Esa persona me estaba esperando, escribiendo cartas sin destinatario durante 30 años, preparando tartas sin destinatario, cuidando crisantemos sin destinatario. No hay edad para el amor. El amor que llega tarde es el más profundo. Espero que vosotros también seáis felices. Estéis donde estéis escuchando, rezaré por vosotros.